Segunda de Crónicas 20:20 dice así: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Con estas palabras le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos y hermanas esparcidos por todo el continente y, ¿por qué no?, por el mundo. Somos el ministerio, una voz que clama en el desierto. Aquí estamos para darle a la trompeta el sonido certero. Aquí no estamos para entretener. Dios no nos llamó para hacerle reír a la gente contando cosas simpáticas. No, aquí estamos para darle a la trompeta el sonido muy, pero muy certero. Y es un gozo enorme, es una alegría gigantesca poder predicar la poderosa y maravillosas verdades del reino de los cielos. ¡Qué precioso! No hay ni existirá jamás otra dicha más grande que la dicha que nos da el Señor Jesús, de conocer su palabra. Esa es la dicha más grande que uno puede tener en este mundo. Es realmente un privilegio demasiado grande como para desperdiciarlo. Por esa razón, hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra de nuestro Dios. No en vano, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme y gigantesco tesoro que salió de los labios del maestro de los maestros, del médico de los médicos. Hoy tenemos, aquí está el menú número 282 de nuestro restaurante vegetariano, donde podemos encontrar alimentos nutritivos, alimentos bastantes nutritivos para tu crecimiento espiritual. Ese es el propósito. Por lo tanto, vamos a gozarnos, mis amados. Vamos a deleitarnos en la poderosa e infalible palabra de Dios. Por lo tanto, vamos a comenzar. Vamos a dar inicio a nuestra presentación de esta noche, sin antes doblar nuestras rodillas. Vamos a caer de hinojos. Vamos a clamar al Señor para que Él nos dé su espíritu, de tal manera que todo lo que digamos, todo lo que hagamos, sea y pueda llevar el visto bueno del Espíritu Santo. Oh, qué precioso, mis amados. Vamos a orar para que este tema se
esparza, se pueda diseminar por todas partes y pueda llegar a rincones que nosotros ni nos imaginamos, porque así lo dice el Señor. En el Salmo 147, clarito, aparece ahí un versículo donde dice: velozmente corre su palabra. Quiere decir que ese pasaje se puede cumplir a través de estos temas que estamos presentando. Muy bien, vamos entonces a doblar rodillas y vamos a clamar al Dios del cielo. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque nos tienes en alta estima. Somos tu especial tesoro. Somos demasiado preciosos delante de tus ojos. Por algo se pagó tan, pero tan caro. No con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Oh Padre Celestial, queremos agradecerte muchísimo. Gracias por tus promesas. Gracias porque realmente eres bueno, porque estás dispuesto a hacer mucho, mucho, mucho por nosotros. Y te queremos pedir que nos acompañes, que el Espíritu Santo venga con nosotros, que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego este tema en nuestros corazones y en los corazones de aquellos que van a poder tener la oportunidad también de escuchar esta presentación. Oh Señor, tú sabes cuánto vino de Babilonia, cuánto vino del error ahí en las mentes de muchas personas. Y solo tu palabra, solo el Espíritu Santo puede limpiar, puede eliminar ese vino de engaño que hay en las mentes de tantas personas. Oh Padre Celestial, queremos que tú obres, que tú trabajes, que tú impactes los corazones de las personas de tal manera que tu palabra pueda prevalecer sobre el error y sobre el engaño. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos y anímanos y estimúlanos a seguir adelante confiando solamente en ti y en la forma tan maravillosa como tú estás dispuesto a conducirnos. También queremos orar por aquellos que por predicar tu palabra están siendo perseguidos o castigados o amenazados. Que tú seas con ellos, que tú les impartas tu gracia, que tú los fortalezcas, los tonifiques y los capacites para sobrellevar las dificultades que están teniendo como fruto directo de ser valientes y de predicar la verdad tal cual tú anhelas que lo hagamos. Dejamos todo en tus brazos de amor, que podamos ser, que tú puedas intervenir en nuestras vidas, que podamos realmente alcanzar, Señor, los logros y los propósitos que tú tienes en mente para nosotros. Danos la compañía de los ángeles del cielo también, que ellos sean muy, pero muy bienvenidos aquí en este lugar donde vamos a pregonar tu palabra. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para dar comienzo a la programación de la fecha. Nos sentimos muy, pero muy dichosos de poder predicar la palabra maravillosa de nuestro Dios. Muy bien, vamos entonces a mirarle por unos momentos a nuestra compañera de trabajo, nuestra pizarra, porque aquí tenemos, aparte del número, el tema número 282, tenemos también el título del tema. Hoy vamos a estudiar el tema de los dos pactos, un tema bastante, pero bastante importantísimo, trascendental, pero lamentablemente Satanás ha ganado mucho terreno en relación a este tema. Hermanos, yo me asusto. Me pueden creer porque le estoy diciendo la verdad. Yo me quedo cada día más, pero más asombrado y asustado por la cantidad de terreno que Satanás ha ganado en relación a este tema. Es impresionante cómo la gente ha torcido este tema. Es asombroso. Por eso, en esta ocasión vamos a estudiarlo, pero como siempre lo hacemos, no solamente con lujo de detalle, sino también vigilados por Isaías 8:20, Isaías 28:13 y Lucas 24:27. Vigilados bajo esas tres lupas, hoy vamos a presentar este tema. Muy bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es poner en la pizarra el texto clave. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Vamos a poner acá, esta T es texto y esta C es clave. Entonces, esto significa texto clave. Resumiendo un poco, el texto clave es Deuteronomio. Deuteronomio, resumiendo también, capítulo 4, versículo 13. Versículo clave. Versículo trascendental. Es un versículo vital. Es un versículo de vida o muerte. Es un pasaje extremadamente clave. Si el Espíritu Santo logra grabar este versículo en nuestra mente, ya vamos a estar dando un paso gigantesco en pro de entender o comprender este tema. Ahora, antes de leer este versículo, quiero decirles algo. Escuchen bien lo que les voy a decir, porque esto que les voy a decir ahora es casi seguro que lo escuchen por primera vez en sus vidas. Noten, mucho antes de la entrada del pecado, mucho antes de que Adán y Eva fueran creados, mucho antes que los ángeles fuesen creados por Dios, mucho, pero mucho antes, hubo una reunión en el cielo. Hubo una reunión entre dos miembros de la deidad, el Padre y el Hijo. ¿Y saben lo que ellos hicieron en esa reunión? En esa reunión ellos hicieron esto. Noten, ellos hicieron esto. Vamos a suponer que este brazo sea el brazo de Cristo y este brazo sea el brazo del Padre. Dice que ellos hicieron así.
unieron sus manos en un solemne pacto. Ojo con eso. Unieron sus manos así en un solemne pacto o compromiso de que en caso de que el hombre caiga, Cristo iba a ser el fiador de la raza humana. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. ¿Sabían eso? Si alguno le gustaría saber de dónde yo saqué eso, lo único que tiene que hacer es escribirme vía WhatsApp y con mucho gusto yo les voy a decir de dónde o de qué fuente sacamos ese detalle pero tan precioso. Noten, el Padre y el Hijo hicieron esto. Unieron sus manos en un solemne compromiso o pacto de que si la raza humana era vencida por Satanás, Jesús se iba a encargar de solucionar el dilema, de solucionar el problema. Oh, mis amados, qué hermoso. Ahora surge la pregunta. Después de haberles dicho esto, la pregunta que surge es: ¿ese pacto tenía que ver con el pacto antiguo o con el nuevo pacto? Qué interesante. Qué interesante pregunta. A medida que desarrollemos el tema, vamos a ampliar un poco este detalle. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de nuestro sustituto, de nuestro garante, Cristo Jesús. A Él y solamente a Él sea la gloria. Muy bien, vamos entonces a el texto en cuestión. Acá encontramos este pasaje que es cardinal. Este pasaje es supremamente vital. Vamos a buscar en nuestras Biblias este pasaje porque es exageradamente clave. Deuteronomio capítulo 4, versículo 13. Mucho ojo, mis amados. Este pasaje no se nos puede escapar ni por desgracia, porque es supremamente vital. Ahora, noten, los dos pactos quiere decir que hoy vamos a estudiar el antiguo y el nuevo pacto. Ahora, ¿qué dice Deuteronomio 4:3? Noten lo que dice. Y él os anunció su pacto. Noten lo que viene ahora. El cual os mandó poner por obra. Y ahora va a decir cuál es el pacto. Noten. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. ¡Qué belleza! ¡Qué versículo más precioso! ¡Qué versículo más extraordinario! Noten, hermano, escúchame bien lo que les voy a decir. ¿Cuál es el pacto? El pacto es los 10 mandamientos escritos en 2 tablas de piedra. Ahora, escuchen bien este detalle porque es importantísimo. ¿Cuál sería
La primera diferencia entre entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, eso es importantísimo. Note, esta A que pongo acá, antiguo pacto. Noten, este es antiguo pacto. Esta ñ con esta P es nuevo pacto. Entonces, el antiguo pacto estaba escrito en tablas de piedra. Tablas de piedra. Y el nuevo pacto está escrito en tablas del corazón. ¡Qué hermosura! Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Noten, aquí ya tenemos la primera diferencia. La primera diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto es que el antiguo pacto estaba escrito en tablas de piedra. Sin embargo, el nuevo pacto está escrito en las tablas del corazón. Ese detalle lo tenemos que tener muy, pero muy presente porque es supremamente clave. Noten, los 10 mandamientos no desaparecen. Los 10 mandamientos no desaparecen, no pueden desaparecer. Lo único que hacen es cambiar de lugar. En el antiguo pacto estaba en tablas de piedra. Ahora en el nuevo pacto está acá en las tablas del corazón. ¡Qué hermosura! Ese es un detalle demasiado clave. Ahora, la pregunta que vamos a responder, la primera pregunta que vamos a responder es: ¿dónde y con quiénes hizo Dios el antiguo pacto? Esta es la primera pregunta que vamos a dar respuesta. Y la respuesta se encuentra en Éxodo 19, 5 al 6. Noten que es una pregunta doble. ¿Dónde y cuándo? ¿Dónde y con quiénes hizo Dios el antiguo pacto? Vamos a Éxodo. Vamos a buscar. Éxodo capítulo 19. Importantísimo este versículo porque es demasiado interesante y tiene que ver con el antiguo pacto. Noten, acuérdense que la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto es lo que recién dijimos: tablas de piedra, tablas de corazón. Mucho ojo con ese detalle. Eso lo vamos a recalcar a muerte. Noten, Éxodo 19, 4 al 6 dice así. 5 al 6. Dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. ¿Cuál era el pacto? Según Deuteronomio 4:13, el pacto era los 10 mandamientos. Ojo con eso, supremamente clave. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Ha dicho sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Noten, hermanos, qué privilegio venía como resultado de obedecer el pacto. El resultado iba a ser que nos íbamos a convertir nada más y nada menos que en su especial tesoro. Alabado sea el nombre del Señor por eso. Versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, ya tenemos acá
leyendo estos dos versículos, ya tenemos la respuesta a la pregunta que recién nos hicimos. ¿Dónde y con quiénes hizo Dios el antiguo pacto? El antiguo pacto se hizo con el pueblo de Israel al pie del Sinaí. Ahí fue que Dios hizo el antiguo pacto con el pueblo. Pero ahora viene otra pregunta. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? Ese es un detalle muy interesante. Noten el versículo 8. Éxodo 19, 8, hermano. Este versículo es clave. Es demasiado vital. Vamos a leer con mucho cuidado el versículo 8 porque va a arrojar luz sobre lo que recién dijimos en cuanto a dónde estaban ubicados los 10 mandamientos. Dice el versículo 8: y todo el pueblo respondió a una y dijeron, noten ahora, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Noten, hermanos, qué tremendo es la respuesta que encontramos acá del pueblo. Ellos le dicen a Dios, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Ahora, la pregunta que surge después de leer el versículo 8 es, ¿esas palabras eran genuinas o no? Esa es una pregunta bastante interesante. Ahora, antes de responder esa pregunta, vamos a responder otra. ¿Cómo fue ratificado el pacto antiguo? Esa es otra pregunta interesante. Vamos a Éxodo 24. Éxodo 24, 3 al 8, porque ahí nos vamos a encontrar con otro detalle que nos va a ser de mucha utilidad. Éxodo 24. Éxodo 24, versículos 3 al 8. Vamos a leer con cuidado estos versículos. Noten, ¿cuál es la pregunta que nos hicimos? ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿Cómo fue ratificado este pacto? Noten lo que dice el versículo 3. Éxodo 24 del 3 en adelante. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, noten, aquí aparece lo mismo que en el versículo 8 de Éxodo 19. Noten lo que dice. Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y ahora bien, noten el versículo 6, es importantísimo porque contiene un detalle clave. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones. Y ahora viene el detalle. Y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Noten,
Versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Y dijo, he aquí la sangre ¿de qué? La sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Aquí tenemos otro detalle interesante. ¿Con qué fue ratificado el antiguo pacto? El antiguo pacto es ratificado con sangre. Vamos a poner acá. ¿Con sangre de qué clase? Con sangre de animales. Noten, con sangre de animales. Con la sangre de animales fue ratificado el antiguo pacto. Sin embargo, el nuevo pacto es ratificado con la sangre de Cristo. Este es otro detalle interesantísimo, porque aquí tenemos una segunda diferencia ya entre el antiguo y el nuevo pacto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el antiguo pacto se hacía con sangre de animales, se ratificaba, mejor dicho. En cambio, el nuevo pacto se ratifica con la sangre de Cristo. Noten que ya tenemos dos diferencias bien claras y bien marcadas en relación a el antiguo y el nuevo pacto. Pero no vamos a encontrar ningún versículo donde dice que el antiguo pacto elimina la ley. No vamos a encontrar. Es imposible. Es completamente imposible. ¿Por qué? Porque Deuteronomio 4:13 dice claramente que el pacto consistía en los 10 mandamientos. Por lo tanto, es completamente absurdo, es completamente ridículo decir que el antiguo pacto era la ley y el nuevo pacto es la gracia. Hermano, eso es una mentira satánica. Esa es una mentira diabólica. Esa es una mentira completamente ridícula, inventada por Satanás y sembrada en la mente de millones y millones de personas. No puede ser jamás. La ley no puede desaparecer, porque si la ley desaparece, desaparece también el carácter de Dios. Y el carácter de Dios no puede desaparecer nunca. Es completamente imposible. Qué tremendo, hermano, lo que estamos diciendo. Bueno, eso entonces en relación con la pregunta que recién nos hicimos. Con sangre de animales fue ratificado el antiguo pacto. Ahora, otra pregunta interesantísima. ¿Dónde estaba el defecto del antiguo pacto? Muy bien, esta es una pregunta interesantísima. Vamos a ver Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 8. Hebreos, carta del apóstol Pablo a los Hebreos. Carta del apóstol Pablo a los Hebreos. Hebreos capítulo 8, versículo 7. Noten, Hebreos capítulo 8, versículo 7. Noten lo que dice. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Acá en el versículo 7 de Hebreos 8 dice que ese
ese pacto, el antiguo pacto, tenía un defecto. Ahora surge la pregunta, ¿cuál era el defecto que ese pacto tenía? Muy bien. Vamos a Éxodo 32. Éxodo 32, 7 al 8. Ahí vamos a encontrar un pasaje que va a arrojar luz sobre la pregunta que recién nos formulamos. Vamos a retroceder otra vez en el Antiguo Testamento, esta vez a Éxodo 32. Vamos a ver qué encontramos en Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32, versículo 7 y 8. Noten, Éxodo capítulo 32, versículos 7 y 8. Noten lo que dice. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, noten el detalle que viene ahora, porque es clave. Y aquí vamos a encontrar el defecto. Noten, vamos a leer otra vez el versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, noten cómo termina el versículo, se ha corrompido. ¿Cómo puede ser eso? Si resulta que ellos mismos en Éxodo 19 y en Éxodo 24, ellos claramente dijeron, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Cómo puede ser? Y resulta que ahora, leyendo el versículo 7, encontramos que el pueblo se había corrompido. Eso quiere decir entonces que el antiguo pacto tenía un defecto. Noten el versículo 8. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Oh, mis amados, qué tremendo. ¿Cuál era entonces el defecto que tenía el antiguo pacto? El defecto que tenía el antiguo pacto era que la ley no estaba clavada en el corazón del pueblo. ¡Qué tremendo, mis amados! La ley no estaba. El defecto era que ellos querían obedecer sin Cristo. Y eso es completamente imposible. Eso es 100% imposible. Porque cuando ellos dijeron, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, lo que estaban queriendo decir es, nosotros vamos a obedecer, pero sin Jesús. Nosotros vamos a obedecer, pero sin que la ley de Jehová esté escrita en las tablas del corazón. ¿Se dan cuenta, hermanos, ahora lo trascendental que es decir que en el antiguo pacto la ley estaba escrita en tablas de piedra, no estaba escrita en las tablas del corazón, porque si estaba escrita en las tablas del corazón, no iba a existir el versículo 7, y menos el 8, y menos el capítulo 32 de Éxodo.
no iban a existir todas las abominaciones y los pecados que aparecen del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, principalmente en el Pentateuco, que son los 5 libros de Moisés. No iban a existir esos pecados. Sin embargo, esos pecados revelaban que la ley de Jehová no estaba escrita en las tablas del corazón. Oh, mis amados, qué tremendo detalle. Por eso, justamente por ese motivo, dice el salmista. Noten lo que dice el salmista. El salmista, Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y ahora viene un detalle glorioso que tiene mucho, pero muchísimo que ver con el nuevo pacto. Dice, y tu ley está en medio de mi corazón. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Oh, mis amados, este versículo 8 del Salmo 40 era lo que le faltaba, lo que hacía defectuoso el antiguo pacto. Pero noten lo que viene, noten este otro versículo, Isaías. Noten lo que dice Isaías capítulo 51. Noten, Isaías capítulo 51, versículo 7. Isaías capítulo 51, versículo 7 es gemelo de Salmo 48. Noten lo que dice Isaías 51:7. Oídme, los que conocéis justicia. Y ahora va a decir lo mismo que dice el versículo 8 del Salmo 40. Pueblo en cuyo corazón, ¿qué dice? ¿Está qué? Está mi ley. Ahí está. Noten, pueblo en cuyo corazón está mi ley. ¡Qué tremendo detalle! O sea, que lo que Dios realmente anhelaba era que no solamente la ley esté en tablas de piedra, sino que la ley esté en las tablas del corazón. ¡Qué tremendo detalle! Maravilloso es lo que tenemos acá. Ahora, otra pregunta interesantísima es la siguiente. ¿Qué ocurrió finalmente con el antiguo pacto? Vamos a buscar Hebreos. Vamos a Hebreos otra vez. Noten que hoy estamos usando mucho Éxodo y Hebreos. Hay mucha, pero mucha correlación entre los dos. Hebreos, cuando el apóstol Pablo escribe Hebreos, está pensando mucho en el libro de Éxodo. Ahora, noten, Hebreos 8:13. Hebreos capítulo 8, versículo 13. Interesantísimo. Noten lo que vamos a ver ahora. Noten, solamente el versículo 13. Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y aquí está la pesadilla. Aquí está el dilema de
muchos hermanos de otras denominaciones. Ellos leen el versículo 13 y creen que los 10 mandamientos es lo que desapareció. Y por eso es que se han tragado esa mentira satánica que dice que en el Antiguo Testamento la salvación era por obedecer la ley. Y ahora que estamos en el Nuevo Testamento, la salvación es por gracia. Mentira del diablo, mis amados. Ese es un engaño satánico y cruel porque salió de la mente siniestra de Satanás y sus ángeles. Ellos fueron los que se encargaron de esparcir y sembrar esa cizaña en la mente de miles y millones de cristianos evangélicos. Y cuando ellos leen el versículo 13, como tienen la cabeza torcida, ellos completamente lo adjudican a los 10 mandamientos. Pero eso no puede ser, porque acá ya leímos que Hebreos 4:13 dice que el pacto consistía en el decálogo. Así de clarito está la cosa. Pero vamos ahora a ver otra declaración interesante. Ahora, les voy a enseñar un lindo ejercicio que pueden hacer. Al lado, escuchen bien, al lado del versículo 13, al lado mismo del versículo 13 pongan patriarcas y profetas, pero 2P, así, les voy a poner acá en la pizarra. Al lado del versículo 13 ponen 2P y la página, patriarcas y profetas 380. Entonces, cada vez que ustedes lean el versículo 13, se van a encontrar también con este libro y esta página, Patriarcas y Profetas, página 380, arroja luz sobre el versículo 13 de Hebreos 8. Y noten lo que dice. Espectacular, hermanos, la declaración. Noten. Muchos confunden. Ahí está. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchos se confunden. Pero, ¿por qué es que se confunden? Noten, muchos confunden estos dos sistemas. Ahí está. Y se valen de los textos que hablan de la ley ceremonial. Noten ese detalle. Ley ceremonial para tratar de probar que la ley moral fue abolida. Hermano, eso es completamente absurdo. ¿Por qué? Porque la ley ceremonial es lo que caduca, o lo mejor dicho, lo que caducó con la muerte de Cristo. Pero la ley moral no. La ley moral no puede caducar nunca, porque el día que la ley moral caduque, ese día podríamos decir que Dios también caducó. Y eso es completamente imposible. Por eso es que acá en Patriarcas y Profetas, página 380, dice que muchos confunden estos dos sistemas o estos dos pactos y se valen de los textos que hablan de la ley ceremonial para tratar de probar que la ley moral fue abolida. Sigue diciendo, pero esto es pervertir. Subrayen esa palabra. ¿Qué es lo que ellos están haciendo? Ellos están pervirtiendo
la palabra de Dios. Ahora, yo te pregunto, ¿dónde va a terminar una persona que pervierte la palabra de Dios? ¿Dónde va a terminar? Te voy a mostrar. Te voy a mostrar con la Biblia dónde va a terminar una persona que pervierte las sagradas escrituras o la palabra de Dios. Vamos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 3. Noten lo que dice versículo 16. Versículo 16. Noten lo que dice. Está hablando de las epístolas de Pablo. Y noten lo que dice Segunda de Pedro 3:16. Casi en todas sus epístolas, o sea, las epístolas paulinas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Y acá viene el detalle tremendo, las cuales los inductos e inconstantes tuercen. Noten, pervertir o torcer es lo mismo. Dice, tuercen como también las otras escrituras, y noten para qué, para su propia perdición. ¡Qué tremendo, mis amados! Quiere decir que tergiversar este tema no solamente es peligrosísimo, sino también es exageradamente cruel. ¿Por qué? Porque nos lleva a la perdición. Lo dice ahí el versículo 16 clarito. ¿Dónde van a terminar los que tuercen o pervierten las escrituras? En la perdición, dice Segunda de Pedro 3:16. Pero noten, seguimos leyendo patriarcas y profetas. Sigue diciendo. Pero esto es pervertir las escrituras. La distinción entre los dos sistemas es clara. El sistema ceremonial se componía de símbolos que señalaban a Cristo. Esta ley caducó con la muerte de Cristo. Entonces, debían cesar todas las ofrendas de sacrificio. Tal es la ley que Cristo quitó del medio y clavó en la cruz. ¿Y saben a qué versículo nos lleva? A Colosenses 2:14. Vamos a buscar. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Colosenses. Aquí vamos a ver cuál es la ley que fue la que caducó con la muerte de Jesús. Veamos el versículo 14. Solamente el 14 porque no tenemos tiempo para entrar en otros detalles, porque acá hay mucha tela que cortar. Colosenses 2, versículo 14. Noten lo que dice. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Noten qué fue lo que se clavó en la cruz, porque caducó, porque vino la realidad. Y al venir la realidad, que era Cristo mismo, el símbolo queda desplazado, queda totalmente a un lado. Pero, ¿qué fue lo que caducó? Lo que caducó fue el sistema ceremonial que estaba establecido en
símbolos. Eso es lo que caduca y ese es el acta de los decretos que nos era contrario porque contenía nuestros pecados o nuestros delitos, también podríamos decir de otra forma. Ahora, ¿con quiénes hace Dios el nuevo pacto? Qué interesante. Ya algo de esto hemos dicho, pero ahora vamos a leer el pasaje. Vamos otra vez a Hebreos. Otra vez a Hebreos capítulo 8. Porque ahora tenemos que responder esa pregunta. ¿Con quiénes hace Dios el nuevo pacto? Y la respuesta la encontramos en Hebreos 8, del 8 al 10. Dice así. Hebreos 8, versículo 8 al 10 dice así. Porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Y ahora bien, noten lo que dice el versículo 9. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Noten, hermanos, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Y ahora viene el versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Ahí está la clave, mis amados. ¿Con quiénes hace Dios el nuevo pacto? Con aquellos que se dejan escribir en las tablas de su corazón por el Espíritu Santo la ley divina. Qué interesante, mis amados. La pregunta del millón es: ¿estás tú dispuesto? ¿Estás tú dispuesta a que el Espíritu Santo escriba la ley en tu corazón? Esa es la pregunta del millón. ¿Saben una cosa, hermanos? La ley no es ni puede ser nunca letra muerta. ¿Saben por qué? Porque cuando José fue seducido por la esposa de Faraón, él no dijo, ¿cómo haría yo este grande mal y voy a transgredir el séptimo mandamiento? Él no dijo así. Él no se fijó en el código. A él no le preocupó lo que decía el código. A él lo que le preocupó es lo que iba a, contra quién iba a hacer ese pecado. Por eso él mismo dice, ¿cómo es que yo cometería este grande mal y pecaría contra Dios? Hermano, el pecado no es transgredir una letra. El pecado no es eso. El pecado es lastimar el corazón de Dios. Ese es el pecado. Qué tremendo, hermano, si pudiéramos entender lo que estamos diciendo. Qué tremendo ejemplo tenemos en las palabras de José. Ahora, ¿cuál de las tres personas de la deidad ratificó el nuevo pacto? Qué interesante esta pregunta. Saben, hermanos, al comienzo les dije que antes de la creación de Adán y Eva,
Y antes de la creación de los ángeles incluso, Dios y el Padre hicieron esto. Unieron sus manos en un solemne pacto de que Cristo iba a ser el fiador de la raza humana. Y la pregunta que nos hicimos fue si a cuál de los dos pactos se refería. La respuesta es sencilla: a los dos. ¿Por qué? Porque uno es símbolo y el otro es realidad. A los dos pactos se refiere. Pero ahora les voy a demostrar que fue el Padre el que ratificó el nuevo pacto. Y vamos a ver cómo lo hizo y en qué circunstancias. Deseado de todas las gentes. Página 734 arroja luz sobre lo que recién dijimos. Jesús se negó a recibir el homenaje de los suyos hasta tener la seguridad de que su sacrificio era aceptado por el Padre. Noten, ¿se acuerdan cuando María Magdalena le quería adorar? Se quería postrar y adorarle. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Jesús tenía que subir al cielo y escuchar que el Padre ratificaba el nuevo pacto. Y eso es lo que va a decir ahora. Noten, ascendió a los atrios celestiales y de Dios mismo oyó la seguridad de que su expiación por los pecados de los hombres había sido amplia, de que por su sangre todos podían obtener vida eterna. Y ahora viene, noten el detalle que viene ahora. El Padre ratificó el pacto. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Qué maravilloso! ¿Qué hizo el Padre? El Padre ratificó, le puso la firma al nuevo pacto. Y noten, ratificó el pacto hecho con Cristo. ¿Cuándo fue hecho ese pacto? Mucho antes de la creación, no solamente de este mundo, sino de los ángeles, cuando unieron sus manos en un solemne compromiso. Dice: el Padre ratificó el pacto hecho con Cristo de que recibiría a los hombres arrepentidos y obedientes, y que los amaría como ama a su Hijo. ¡Qué cosa más espectacular, mis amados! Quiere decir entonces que cuando el Padre y el Hijo hicieron ese pacto, el Padre le dijo a Cristo tres cosas. Vamos a poner acá las tres cosas. Que Él le iba a recibir a todos los que, número uno, pasen por el arrepentimiento. Ese es un detalle clave. Número dos, a todos los que estén dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Noten que acá ya tenemos dos detalles claves que el Padre le dijo a Jesús en esa ocasión. Y número tres, que los amaría como a Cristo. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¡Qué maravilloso lo que tenemos acá! Quiere decir entonces que tres cosas
Tres requisitos el Padre le dijo a Jesús en esa reunión que tuvieron cuando unieron sus manos. Si tú cumples con el convenio, yo le voy a aceptar a los que se arrepientan de veras, a los que estén dispuestos a obedecer, y les voy a amar así como te amo a ti. Qué cosa más extraordinaria, mis amados. Acá tenemos un detalle supremamente glorioso. Subrayen estos tres requisitos porque es demasiado clave. Ahora, ¿cuándo se cumple en la práctica la promesa del nuevo pacto que aparece en Hebreos 10, 16 al 17? Noten, vamos a buscar ese pasaje. Hebreos 10, 16 al 17. Ahí cerquita del capítulo 8. Hebreos 10, del 16 al 17. Noten que Hebreos 10, 16 al 17 es casi lo mismo que Hebreos 8, del 10 en adelante. Y noten lo que dice. El versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Versículo 17. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados. Ahora, la pregunta clave es, ¿en qué momento en la práctica se cumple el versículo 16 y el versículo 17? Noten lo que dice. Camino a Cristo, página 60. Cuando el principio del amor es implantado en el corazón, cuando el hombre es renovado, ojo con ese, renovado conforme a la imagen de quien lo creó, se cumple en él la promesa del nuevo pacto. Y luego cita Hebreos 10, 16 al 17. Quiere decir entonces que Hebreos 10, 16 al 17 se cumple con el nuevo nacimiento. Ahí está. Con el nuevo nacimiento. O sea, cuando la persona experimenta esto, cuando la persona pasa por el nuevo nacimiento del cual Jesús le predicó en esa noche nocturna a Nicodemo, cuando una persona pasa por el nuevo nacimiento, se cumple Hebreos 10, 16 y 17. Alabado sea el maravilloso nombre de Jesús. Y esto está en Camino a Cristo, página 60. Precioso detalle también tenemos acá. Ahora, ¿qué relación tiene la teología de la transferencia con el nuevo pacto? Ahora, ¿ustedes saben cuál es la teología de la transferencia? Noten lo que dice Cristo en su santuario, página 109. Noten qué interesante tenemos la declaración que vamos a ver ahora. Así como en la antigüedad los pecados del pueblo eran puestos por fe sobre la víctima, ahora ahí vamos a parar. Noten, en el Antiguo Testamento el pecador tenía que traer un cordero
Y el pecador ponía sus manos, ponía sobre la cabeza de ese corderito. Ese acto de colocar sus manos sobre la cabeza de ese corderito era la teología de la transferencia. O sea, ellos estaban colocando simbólicamente, porque no era literal, acuérdense que estamos hablando de símbolo, porque era un animal, no era no era algo literal, era simbólico. Entonces, el acto de colocar las manos sobre la cabeza del animal, eso indicaba que el pecador estaba transfiriendo sus pecados al animal. Ahora, noten cómo sigue diciendo la declaración inspirada. Dice, así como en la antigüedad los pecados del pueblo eran puestos por fe sobre la víctima y por medio de la sangre de ésta se transferían figurativamente al santuario terrenal, noten, simbólicamente se transferían al santuario, así también, y ahora viene el detalle que nos interesa a nosotros, porque nosotros estamos en el nuevo pacto. Así también en el nuevo pacto, los pecados de los que se arrepienten son puestos sobre Cristo y transferidos al santuario, pero ya no al terrenal, sino al celestial. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Cuál es entonces uno de los privilegios que van a tener todos aquellos que le dejen al Espíritu Santo escribir su ley en sus corazones? El privilegio que van a tener es que sus pecados van a ser transferidos a Cristo y esos pecados van a ser colocados en el santuario celestial. ¡Qué tremendo privilegio tenemos acá! Ese es uno de los privilegios que van a disfrutar aquellos en quienes el Señor pueda escribir sus nombres en las tablas de sus corazones. De paso, hermanos, quiero aclarar acá otro detalle. Hay muchos que se confunden. Cuando decimos corazones, no nos estamos refiriendo a ese órgano que bombea sangre. Cuando la Biblia habla de corazón, se refiere a la mente. Aquí, a la mente, acá en la mente es donde se pelea la batalla entre Cristo y Satanás. No es en el corazón que bombea sangre. No tiene nada que ver ese órgano con el verdadero corazón del cual habla la palabra de Dios. Ahora, ¿sabían ustedes que la promesa del nuevo pacto se extiende hasta la tierra nueva? Este es un detalle hermosísimo. Noten, discurso maestro de Jesucristo, página 47. Va a corroborar lo que acabo de decir. Dice, mientras que con la muerte de Cristo iba a desaparecer el sistema de los símbolos que señalaban a Cristo, los principios del decálogo son tan inmutables como su propio trono. Noten, hermano, qué tremendo. ¿Cómo son los principios
del decálogo que aparecen acá en este versículo 13, dice que son tan inmutables como su propio trono. Quiere decir que si desaparece la ley, desaparece también el trono. Se dan cuenta, hermanos, que es absurdo, pero 1000 veces absurdo decir que lo que desapareció fue la ley y que ahora ya estamos en el periodo o en la dispensación de la gracia. Hermano, eso es una aberración teológica que solo el diablo lo puede predicar. ¡Qué tremendo! Sigue diciendo. Cuando el Edén, noten, cuando el Edén vuelva a florecer en la tierra, la ley de amor será obedecida por todos debajo del sol. Más claro imposible. ¿Hasta dónde se extiende el nuevo pacto? ¿Hasta dónde se extiende? Se extiende nada más y nada menos que hasta la nueva Jerusalén. O sea, hasta la tierra nueva. Clarito como el agua. Ahora, la última pregunta. ¿Cuáles son las mejores promesas de las cuales se nos habla en Hebreos 8:6? Vamos allá. Vamos a leer este versículo. ¿Cuál es, o mejor dicho, cuáles son las mejores promesas? Versículo 6. Hebreos 8:6 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Entonces lo que tenemos que ver ahora, en qué consistían esas mejores promesas. Noten, Patriarcas y Profetas, página 389. Les recomiendo que hagan ese mismo ejercicio que recién les dije. Al lado del versículo 6 pueden poner Patriarcas y Profetas, página 389. Al lado del versículo 6. Eso es un indicio de que hay ahí una lucecita que arroja luz sobre el versículo 6 de Hebreos 8. Y noten lo que dice. El nuevo pacto se estableció sobre mejores promesas. La promesa del perdón de los pecados y la gracia divina para renovar el corazón y ponerlo en armonía con los principios de su ley. Oh, mis amados, qué hermosura tenemos acá. ¡Qué cosa más extraordinaria! Quiere decir entonces que las promesas son, número uno, perdón de los pecados. Y la otra promesa es la gracia divina que va a renovar. Esa expresión renovar es lo mismo que recién pusimos acá, nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento o renovar es la misma cosa, pero dice la gracia divina para renovar el corazón y ponerlo en armonía
con los principios de su ley. Oh, mis amados, qué cosa más maravillosa. Cuántos privilegios tenemos siempre y cuando permitamos que el Espíritu Santo escriba su ley en nuestros corazones. Vamos a terminar con un pasaje de Jeremías. Vamos a terminar leyendo ese pasaje. Este es el pasaje de donde se inspiró el apóstol Pablo para escribir los versículos que ya leímos en Hebreos 8 y 10. De aquí, de Jeremías 31, versículos 31 del 31 al 33. Dice así: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Noten, hermano, qué expresión más maravillosa. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Qué tremendo privilegio, mis amados. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ese es otro de los privilegios que van a tener aquellos que se dejen imprimir por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que escribir la ley divina, la ley que aparece en este versículo 13 de Deuteronomio 4 en las tablas de nuestros corazones. Entonces, cuando la tentación llegue a nosotros, ya nosotros no vamos a decir: ah, no, pero el quinto mandamiento condena tal cosa, el sexto mandamiento condena tal cosa. No, ya no nos vamos a estar fijando en la letra de la ley. ¿Por qué? Porque ahora vamos a decir como dijo José: ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Así habla una persona que tiene la ley escrita en sus corazones. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y vamos a orar para terminar, para volver a pedirle al Dios del cielo que grabe su ley en nuestros corazones. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros, porque eres extraordinario, maravilloso. No tenemos palabras, no nos alcanzan las palabras para exaltarte, para adorarte, para rendirte el culto que solo tú te mereces por ser el creador y el sustentador de todas las cosas. Oh Señor, hoy hemos estudiado un tema demasiado clave, demasiado vital, demasiado trascendental. Oramos para que el Espíritu Santo pueda grabar tu ley
en nuestros corazones. Ese es el pedido de cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego tu ley en nuestros corazones, de tal manera que se cumpla una de las promesas del nuevo pacto. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos. Abrázanos fuerte, cobíjanos bajo tus alas y danos el privilegio de ser tuyos para siempre. Porque te pedimos en el maravilloso y extraordinario nombre de Jesús. Amén y amén.